Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los límites direccionales. Los límites direccionales es un método para calcular los límites los límites de funciones multivariables, que luego en la práctica no se utiliza mucho porque vais a ver a lo largo del vídeo que este método tiene una serie de carencias y, pues bueno, salvo que sean funciones que luego ya vosotros reconozcáis, porque esto es lo que pasa con la práctica, que al principio podéis ver una función que os parece un poquito complicada, pero en cuanto que veis, en cuanto tengáis un poco de bagaje, vais a ver que en realidad las funciones que luego se utilizan son unas poquitas y más o menos ya las tendréis controladas. Lo que quiero decir es que, bueno, que los límites direccionales luego en la práctica no se usan tanto, pues porque hay otros métodos para calcular límites, como por ejemplo son las coordenadas polares, que son mucho más efectivos. Pero hay que verlo, hay que pasar por este capítulo, pues más que nada porque nos va a aportar un conocimiento y, y una comprensión sobre los límites que es necesaria, pues, para poder adquirir esta experiencia a la que os estoy hablando. Entonces lo que primero vamos a ver son los límites por iteración, que es un tipo de límite dentro de los límites direccionales, o sea, es un método para calcular límites. Entonces, este método lo que nos dice es que cuando tenemos una función multivariable y queremos calcular el límite, pues yo voy a poner una función multivariable de dos variables, ¿de acuerdo? Y queremos hacer tender un punto, o sea, queremos hacer tender nuestra función mejor dicho, a un punto, o sea, la x y la y a x sub 0 y sub 0 de una función de x y de y, pues lo que nos dice este método es que primero hagamos el límite para una de las variables, o sea, para una coordenada. Entonces, vamos a dejar aquí primero la y, que en realidad este va a ser el segundo límite, y que primero lo hagamos pues, para una de ellas, pues en este caso para la x. Vale. Entonces esto nos dará un resultado que vamos a llamar el límite 1. ¿Veis? Aquí primero lo que vamos a hacer es llevar en nuestra función multivariable la x al punto que nos dice el límite, o sea, al valor que nos dice el límite, perdón, y luego lo haremos con la y. Entonces, lo que tendremos que hacer luego es, pues si lo hemos hecho primero para la x y luego para la y, pues tendremos que hacerlo al revés. Tendremos que hacerlo primero para la y y luego para la x. O sea, tendremos el límite de una función de xy que la queremos llevar a x sub 0 y sub 0 para calcular el límite en este punto de nuestra función. Entonces, pues primero lo hemos hecho para aquí arriba para la x, pues por lo tanto aquí la x será el segundo y primero tendremos que hacer el límite para la y. Y sí, de xy, vale. Y esto nos dará un segundo límite. Vale, perdón, L2. Muy bien. A ver, ¿por qué? Primero, ¿por qué tiene sentido hacer límites por iteración? Pues porque en una variable nosotros en el dominio nos podíamos acercar a un valor de la x para calcular el límite en ese punto. Y la única forma, pues al estar en una variable, la única forma que tenemos de acercarnos a un valor del eje x, pues vamos a decir, por ejemplo, un valor a, es o por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Entonces eso nos limitaba mucho y gracias a la hora de hacer cálculos en los límites. Pero en funciones multivariable vamos a reducirlo, pues eso, a dos variables, a x y la y. El dominio es un plano, es el plano R2. Entonces nosotros en un plano tenemos infinitas formas de acercarnos a un valor, a un punto de ese plano, ¿vale? O
sea, lo vimos en el capítulo pasado cuando en los límites por definición, que de hecho para calcular un límite, pues en el dominio lo que teníamos era una circunferencia, un círculo de radio menor o igual que delta, y nuestra x estaba pues dentro de ese entorno, ¿vale? Pero de ese entorno que son infinitos puntos de una circunferencia, o sea, bueno, de un círculo, porque estamos en un plano, ya no de una recta, ¿vale? O sea, que es que el nivel de complicación se multiplica, o sea, es exponencial. Entonces, el poder acercarnos a un valor del límite por diferentes sitios es lo que hace que garantizar la existencia de un límite no sea tan fácil en funciones multivariables. Entonces, uno de los esfuerzos por intentar garantizar o solventar este asunto, pues es el método de los límites por iteración. Entonces aquí se nos plantean dos escenarios. El primero es que L1 pues sea distinto de L2. Entonces, en este caso, que es el más sencillo, pues no existe el límite en el punto x sub 0 y sub 0. Este es el caso más fácil, ¿vale? Porque ahora veréis que la siguiente opción es que L1 sea igual a L2 y que entonces nosotros digamos, bueno, pues si nos hemos encontrado que los dos límites son iguales, esto quiere decir que podemos definir L1 y L2 como L y que L es el candidato al límite o es el límite. Bueno, pues resulta que no. Lo que ocurre es que de existir el límite va a ser esta L, pero aún así, aunque nos saliera L1 igual a L2, no podríamos garantizar que en efecto el límite existiera. O sea que si existe el límite es L, pero no podemos garantizarlo. Esto lo vamos a ver ahora, el porqué de esto, cuando hablemos de los límites por trayectorias, ¿vale? Entonces, ya estáis viendo que para una función multivariable de dos variables, de x y de y, pues no hay que hacer muchos cálculos, hay que hacerlo primero para una coordenada y luego para otra, pero que esto en el momento en el que tenemos funciones ya con una coordenada más, funciones de x y z, pues se vuelve un trabajo muy laborioso, porque habría que hacerlo primero para la x, luego para la y, luego para la z, luego para la y, luego para la x, luego para la z, primero para la z, luego para la y, luego para la x. O sea, habría que probar todas las combinaciones posibles, ¿vale? Entonces, por eso decía que en la práctica este método, más que como un método de demostración, se utiliza como un método para falsear, ¿de acuerdo? Para encontrar el error. O sea, hacer este método, nosotros el ánimo que tendremos es demostrar que L1 es distinto de L2 y ya con eso pues sí que sí nos garantiza que el límite no existe. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de este tipo de método. Vamos a poner una función, pues f de xy igual a 2x cuadrado más xy y esto dividido entre x cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Entonces vamos a estar interesados en calcular el límite de f de x cuando tienda al punto 0, 0, ¿vale? Porque ya estáis viendo que en el punto 0, 0, aquí tenemos una indeterminación, 0 entre 0, entonces vamos a ver si podemos encontrar que exista un límite y que al definir esta función pues a trozos, dándole en el punto 0, 0 el valor que tenga de límite, pues hacerla continua en ese punto. Vale, pues vamos a seguir la receta que acabamos de ver aquí arriba. Pues lo que tendremos es que calcular el límite cuando de esto que tiende a 0, 0, voy a hacer un copia-pega para no estar escribiendo todo el rato la función.
de esto y entonces pues vamos a hacer primero, a ver, lo vamos a hacer primero para la X y luego para la Y. Vale. Entonces, cuando hagamos tender aquí la X a 0, pues veis que esta parte va a tender a 0 y esta parte de aquí va a tender a 0. Y aquí pues va a tender a 0 también. Entonces, lo que nos va a quedar es el límite cuando y tienda a 0 de 0 en el numerador y aquí abajo y al cuadrado. Pero cuando tenemos esta situación, aunque y tienda a 0, en el numerador ya tenemos un 0. O sea, que esto no es una indeterminación, ¿vale? Porque, o sea, esto espero que ya lo sepáis, que los límites no es sustituir el valor al que tiende la incógnita o la variable en la función, sino que es querer acercarnos a ese valor, pero infinitamente sin llegar nunca. Entonces, nosotros podemos acercarnos a 0 en el denominador infinitamente, pero al tener ya un 0 en el numerador, pues esto directamente es 0. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a hacerlo ahora para la X. Entonces, esta parte de aquí la tenemos igual. Entonces, ahora primero haremos tender la coordenada Y. Perdón. Vale. Vale. Bueno, pues al hacer tender la Y a 0, pues nos tenderá a 0 esta parte de aquí que tiene una Y y esta parte de aquí. Por lo tanto, luego nos va a quedar el límite cuando X tienda a 0 de 2x al cuadrado entre x al cuadrado. Entonces aquí se nos van ambas x al cuadrado, la del numerador y la del denominador, y este límite nos ha quedado que vale 2. Por lo tanto, si este límite de aquí era el L1 que he puesto yo aquí arriba y este de aquí es L2, pues vemos que L1 y L2 son distintos. Por lo tanto, esta función en el punto 0, 0, su límite no existe. Bueno, pues vamos a ver ahora otro ejemplo de límites por iteración que a priori va a parecer que existe el límite, pero hago hincapié en esto de aquí, en que no podemos garantizar que exista el límite por mucho que coincidan al realizar este método. Y de hecho, haciéndoos spoiler, vamos a ver que así va a pasar, que van a coincidir los dos límites, pero que al resolver el mismo límite por el siguiente método, que va a ser por trayectorias, vamos a ver que en realidad no, ¿vale? Así que la función que voy a poner como ejemplo, pues va a ser esta, ser muy parecida a la anterior. Vamos a poner 2x al cuadrado, pero ahora aquí multiplicado por una y, aquí más x por y, y dividido entre lo mismo, entre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, aquí igual vamos a querer calcular el límite en el punto 0, 0. Pues porque es un punto interesante, pues porque volvemos a tener una indeterminación. Vale, pues vamos con ello. Voy a copiar la función para no estar escribiéndola todo el rato. Vale, pues tendremos el límite cuando x tiende al punto 0, 0, o sea, bueno, cuando x y tienden al punto 0, 0 de nuestra función, que es esta, pues lo haremos primero para la x, entonces ponemos aquí la y, esperando, y tendremos el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Vale. Entonces esto lo que nos va a dar es, cuando hagamos tender a 0, perdón, aquí de hecho he puesto y sub 0
y x sub 0, pero esto es el punto 0, 0. Vale. Entonces aquí, pues este término tiene x, se nos va a ir a 0, este tiene x también, se nos va a 0, y este también, y se nos va a 0. Por lo tanto, cuando luego hagamos el límite en y, vamos a tener 0 entre y al cuadrado, y esto pues acabamos de ver antes que es 0. Vale. Bueno, pues vamos a hacer el copia-pega de esto. Ahora lo haremos primero en y, por lo tanto dejamos aquí la x esperando, de la función ¿de acuerdo? Entonces, al hacer tender la i a 0, pues este término tiene i, se nos va a 0, este tiene i, se nos va a 0, y este tiene i también, y se nos va a 0. Entonces, vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de 0 entre x cuadrado, y esto es 0. Vale, pues aquí veis que esto que sería el límite 1 y esto que sería el límite 2 son iguales. Por lo tanto, estaríamos tentados de decir que el límite en el punto 0, 0 de esta función pues es el 0. O sea, vendríamos aquí y diríamos, esto es 0. Bueno, pues resulta que no. O sea, ya os lo he dicho antes, si hiciéramos esto, lo estaríamos haciendo mal. Porque en el siguiente método que vamos a ver, que son los límites por trayectorias, vamos a poner este mismo ejemplo y vamos a ver que en realidad no existe el límite. Bueno, pues ¿en qué consiste los límites por trayectorias? Pues lo que os decía antes, al tener que nuestro dominio es un plano, o sea, en concreto R2, ¿vale? O sea, tenemos aquí X, aquí Y, y nuestra función, pues lo definimos como el número Z, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos calcular el límite de nuestra función, pues, por ejemplo, en este punto de aquí, vamos a llamarle el punto x0 y 0, nosotros podemos acercarnos, al estar en un plano, podemos acercarnos al punto como queramos. O sea, nadie nos dice, o sea, en el caso unidimensional, en la variable x, lo que os decía antes, pues es que solo podíamos acercarnos a un punto aquí, cuando estábamos en cálculo de una variable, solo podíamos acercarnos o por aquí o por aquí al punto. O sea, estábamos limitados pues porque solo teníamos una variable que es una dimensión, una recta, y o nos acercamos por la izquierda o nos acercamos por la derecha. Pero ahora, aquí en un plano, nosotros podemos acercarnos a este punto por la trayectoria que sea. O sea, podríamos acercarnos por una recta por aquí, o por una recta por acá, o como si nos da la gana acercarnos por una función tipo seno o tipo coseno al punto, ¿vale? O sea, esto es indistinto. Entonces, ¿cómo definimos esto de forma matemática? Bueno, pues precisamente como una trayectoria en el plano XY pues no deja de ser una curva y entonces no queda otra que la Y sea una función de X, pues es lo que vamos a hacer en estos límites. Cuando tengamos un límite en el que XY quiera tender a X sub 0 y sub 0 de una función, pues lo que haremos será decir que la Y es una función de X. O sea, tendremos que calcular el límite de cuando X y G de X, por llamarle a la Y, ¿de acuerdo? Pues tiendan al punto que sea, ¿vale? O sea, al mismo punto. Lo que pasa que, bueno, ahora esto cuando hagamos un ejemplo lo diré más en detalle, que al poner la Y en función de la X, pues ya este segundo punto, o sea, perdón, esta segunda coordenada queda en función de
de cómo definamos, de la trayectoria que definamos, ¿vale? Pero eso ahora lo vemos. Pero no solo tendríamos que esta posible opción, o sea, también tendríamos esta. Tendríamos, voy a hacer un copy-paste, tendríamos que para un mismo límite, no, en vez de definir la y como una función de x, pues en este caso yo la he llamado g de x, podríamos definir la x como función de y. O sea, podríamos decir que calculamos el límite cuando h de y e y tiendan al punto en cuestión de la función. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver los dos tipos de trayectorias que son las clásicas, pues, por las cuales cuando nos encontremos en un ejercicio, un problema de estos, pues tendremos que probar, pues porque aunque yo ahora mismo acabe de decir que podemos acercarnos por la curva que sea, pues tampoco tiene sentido complicar mucho la trayectoria, pues más que nada por lo que os decía antes de que este tipo de métodos para resolver los límites se utilizan más para falsear, ¿vale? Para demostrar la no existencia de los límites que para demostrar la existencia, ya que demostrar la existencia de un límite mediante trayectorias pues implicaría acercarnos al punto por las infinitas trayectorias que pudiéramos, ¿vale? Entonces, el hacerlo por esas infinitas trayectorias en la práctica pues se hace imposible. Nosotros no podemos calcular, demostrar la existencia de un límite haciendo un trabajo infinito, ¿vale? Por eso os decía que no podemos, aquí arriba, que no podemos garantizarlo, ¿vale? Que si existe, desde luego, es L, ¿vale? Pero que puede ser que aunque coincida en L1 y L2, luego el límite no exista. ¿Pues por qué? Pues porque resulta que por 80 trayectorias coinciden L1 y L2, pero por una que se nos ocurra no coincide, ¿vale? O nos sale que no existe. Solo nos basta un contraejemplo para demostrar la no existencia del límite. Entonces, bueno, la primera trayectoria que se suele ver pues es la trayectoria por rectas. Pues por rectas del tipo y igual a mx más n, ¿vale? O sea, hacer la y una función de x y esto, que recordad, esto es el plano xy, o sea, esto es el dominio de nuestra función, ¿vale? O sea, aquí tendríamos el tercer eje pues saliendo pues hacia afuera de la pantalla que representaría la función y nosotros nos estamos acercando al punto, pues veis, pues por estas rectas que queramos, ¿vale? Aquí lo he hecho de forma general, o sea, en muchos ejercicios no ponen de los dos parámetros que tiene una recta, que son la pendiente y el punto de corte en el eje Y, pues el punto de corte pues solo interesa en el caso de que el punto no sea el 0, 0, ¿vale? Si el punto es el 0, 0, pues claro, el punto de corte, esta n es un 0, entonces ya no hace falta y solo tenemos un parámetro, que es lo que aparece en muchos libros, pero claro, luego ponen un ejercicio en el que el punto que queremos calcular el límite está en medio del plano XY y ya la gente no sabe hacerlo. Entonces, vamos a ponerlo de forma general mejor. Entonces es lo que digo, o sea, de por cuántas rectas nos podríamos acercar al punto x sub 0 y sub 0. Pues veis que por infinitas rectas, por infinitas. Entonces, claro, basta que por una no exista el límite para demostrar que ya no existe, pero claro, ojo, o sea, eso se convierte en un trabajo, pues como digo, que en la práctica se hace imposible. Y esto enlaza pues con lo que os he comentado antes, que precisamente no podemos garantizar que exista el límite por iteración, aunque coincida, porque los límites por iteración no dejan de ser límites por trayectorias, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, nosotros al hacer el límite primero haciendo tender una coordenada al valor y luego por la otra, pues no deja de ser que nos estemos acercando
pues en este caso, por ejemplo, en el que primero lo hacemos con X y luego con Y, pues nosotros lo que nos estamos es acercando al límite por la recta X y un valor el que sea de Y. ¿Qué recta es esta? Pues por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esta recta es la recta Y igual a A. Y igual a A, o si lo ponemos en una tupla de dos puntos, o sea, de dos valores, pues es el valor, o sea, es la tupla XA, pues porque en el eje X podemos tomar los infinitos valores del eje X, sin embargo, en el eje Y estaríamos tomando solo el valor A, ¿vale? Entonces aquí, pues lo que estaríamos haciendo, pues por ejemplo, imaginad que queremos calcular el límite en el punto 0, 0, como hemos hecho en los ejemplos de los límites por iteración, pues aquí nos estamos viniendo hacia el valor 0 de X, pues por ejemplo por esta recta, ¿vale? Esto recordad que es el dominio. Y luego, pues una vez llegamos al punto A, por ejemplo, o al punto que sea, pues haríamos tender la Y al valor, en este caso, al 0. Y entonces ya pues nos estaríamos viniendo por la recta X igual a 0, haciendo tender la Y a 0. O sea, nos estaríamos viniendo luego por esta recta de aquí, de esta forma, ¿vale? O sea, esto, bueno, yo lo he puesto de forma general, pues la recta XA, pues porque, pues bueno, en este caso, en el caso anterior de los ejemplos, cuando hemos hecho tender la X a 0, pues solo nos ha quedado por ahí la variable Y, pero yo que sé, a lo mejor, o sea, esto es indistinto, ¿vale? O sea, si queréis sustituir esta por un 0 y decir que primero nos acercamos por la recta del eje X y una vez estamos en este punto nos acercamos por la recta del eje Y, pues también vale, ¿de acuerdo? Pero lo importante que quiero que os quedéis es que los límites por iteración son un tipo de límites por trayectorias, donde las rectas, de hecho de trayectorias por rectas, o sea, nos estamos acercando primero por el eje X, en este caso, y luego por el eje Y, y en este caso al revés, primero por el eje Y y luego por el eje X. Los ejes X y Y no dejan de ser rectas, ¿vale? En el caso en el que nos acerquemos al punto 0, 0, pues lo hacemos por los mismos ejes. En el caso en el que nos acerquemos pues a otro punto, pues ya es lo que os digo. O sea, nos estaríamos acercando pues por la recta, primero por la recta del eje X que fuera XA y luego pues por la del eje Y por la que fuera BI, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, pues lo único que tendríamos que hacer es cuando resolviéramos el límite, pues tenemos aquí el límite cuando x y tienden a un punto, ¿vale? A este punto x sub 0 y sub 0. Y pues si lo estamos haciendo por rectas, lo que tendremos que hacer es sustituir la y por la ecuación de una recta, por mx más n, aquí en el límite. Entonces, ¿esto a qué punto tenderá? Bueno, aquí es donde os decía que ya esto no tiende al punto x sub 0 y sub 0. Esto tiende al punto m x sub 0 más n, ¿vale? Ya da igual el valor que tuviera la y, ahora este punto queda en función de la x, que de hecho pues al multiplicar x sub 0 por m y sumarle n, tiene que dar lo que estaba antes en la y, ¿vale? Y esto de la función. Bueno, pues aquí tenemos un segundo caso de un ejemplo típico de límites por trayectorias que se ve en los libros, que es cuando estas trayectorias son parábolas. Entonces, pues bueno, en este ejemplo visual que he puesto aquí, pues como estaríamos centrados o nuestro punto de interés es el 0, 0, que está aquí marcado, pues podríamos reducir esta expresión que tenemos por aquí a, pues si x0 es 0 y sub 0 es 0, pues esto nos quedaría una expresión más simple, x igual a m y cuadrado.
donde, bueno, ya sabéis que esta forma es la expresión general de una parábola, ¿vale? Que en realidad es un polinomio de grado 2. Lo único que ha cambiado aquí es que en vez de tener una función y, o sea, en vez de tener la y como una función de x, pues tenemos la x como una función de y, pero esto es una parábola exactamente igual, lo que pasa que en vez de tenerla orientada en esta dirección, como puede ser las típicas parábolas x al cuadrado, pues las tenemos giradas 90 grados, que en el fondo, pues esto no es más también que la ecuación de una raíz cuadrada, ¿vale? O sea, al final, como una raíz cuadrada y una parábola son funciones inversas una de la otra, pues podemos escribir una parábola como mejor nos convenga. Donde, bueno, aquí esto que he comentado, pues que quede claro que si nosotros no hiciéramos cero este número y este, pues la parábola estaría centrado en el punto con coordenadas x0 y 0, ¿vale? O sea, estaría, pues, por ejemplo, si le ponemos el punto x0 igual a 2 y el y0 igual a 2, pues estaríamos a lo mejor, pues si digo que este es el 2 en la y este el 2 en la x, pues estaríamos centrados aquí y las parábolas convergerían en este punto. Y bueno, por aclarar eso que os estaba diciendo de que esto es un polinomio de grado 2, si expandimos este cuadrado de aquí, pues ¿qué nos queda? Tenemos m y al cuadrado más, o sea, vamos a poner mejor este otro término primero, el menos 2m y sub 0 y luego más y sub 0 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos x menos x sub 0, pues nos llevamos el x sub 0 este sumando al otro lado y tendremos x, aquí sola, nos traemos el x sub 0 y esto pues es un polinomio de grado 2. O sea, tenemos un número multiplicando a la variable, en este caso la y, al cuadrado. Aquí, bueno, un número negativo, pero podemos decir que menos 2mi sub 0 es más una constante n, por ejemplo, multiplicado por la variable elevado a grado 1. Y luego tenemos aquí pues una suma de constantes que pues podemos decir que es, podemos renombrarla como c. Y entonces pues tenemos mi cuadrado más mi más c, que es un polinomio de grado 2 de toda la vida. Entonces, aquí en este caso, pues tendríamos estas parábolas parametrizadas por un solo número porque lo que os digo que está centrada en el 0, 0. Entonces, el otro número que haría aquí de parámetro, como hemos visto en el caso de las rectas, pues es un 0. Entonces, por ejemplo, vemos que pues esta que la he nombrado como la parábola con parámetro m igual a 1, pues se extiende a lo largo del eje y positivo y del y negativo, pues correspondiente a que x es la imagen de y como está elevado al cuadrado, pues tanto los números positivos como los negativos de la variable y pues tienen imagen positiva en x, ¿vale? Y luego tenemos estas parábolas reflejadas en el otro lado con igual parámetro, pero negativo, porque claro, si aquí hacemos negativa la x, esta ecuación en realidad estaría mal, porque por ejemplo, cuando despejemos la y, este cuadrado nos lo llevemos, la raíz aquí, pues estaríamos haciendo la raíz de un número negativo que no tiene solución en los reales. Sin embargo, si yo digo que x es negativo y hago negativa también la m, pues entonces se cancelan estos dos signos menos y vuelvo a tener solución positiva, ¿de acuerdo? Lo que pasa que ahora en este caso sí que podríamos tener imágenes negativas y esto corresponde a que en el cuadrante negativo de la x y positivo negativo de la y, pues tendríamos también graficadas una serie de parábolas. O sea, si no lo veis claro, puedo poner despejar la y y entonces lo que tengo es la raíz de x entre m.
donde esto de aquí no pongo 1, por ejemplo, menos 1 entre m1, este parámetro de aquí, porque el parámetro es m1 porque así he definido yo la función, he definido x como función de y. Ahora simplemente estamos haciendo el truco de ponerlo como la función inversa para poder visualizar esto. Entonces aquí nada más que estoy diciendo que si yo pues, pongo esto como la raíz, yo puedo decir que esto es menos x y esto menos m sub i, la que sea. Entonces puedo, como m sub i es negativo, pues puedo darle valores negativos a la x que aún así se cancelan y obtener la solución tanto la positiva como la negativa de esta raíz, que estaría dando la positiva, pues estas parábolas de aquí, y la negativa estaría dando estas otras, ¿de acuerdo? Entonces, esto a la hora de escoger estas dos formulaciones, pues nos tendríamos que ir a la segunda, porque es la que tenemos la x como función de y, ¿vale? O sea, en este caso tenemos el límite de la coordenada x puesta como h, una función h que depende de y la coordenada y. Por lo tanto, borro esto de aquí. Y en el caso este de aquí, de la parábola, pues lo que tendríamos es el límite cuando mi al cuadrado y tienden a mi sub 0 al cuadrado y sub 0 de f de xy. Entonces, a la hora de llevar a cabo la resolución de este límite, pues donde aparece una x, pues lo cambiamos por m y sub 0 al cuadrado. Y donde aparece una y, pues y sub 0. Muy bien, pues estos son los dos típicos límites por trayectorias. Las que son trayectorias rectas y trayectorias parabólicas. Entonces vamos a pasar ahora a ver un ejemplo para concretar cuando a la hora de resolver estos límites existen o no existen. Vale, entonces ya que os he hecho el spoiler de decir que el ejemplo anterior en el que por iteración coincidían los dos límites, os he dicho que os he revelado que no iba a existir, pues vamos con ese ejemplo, que la función era 2x al cuadrado por y más x por y entre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí os he dicho que, o sea, por iteración coincidían los dos límites y era 0 cuando queríamos calcular el límite en el punto 0, 0. O sea, el límite en el punto 0, 0 de esta función nos había salido por iteración en 0, pero vamos a dejarlo de momento en interrogante. Bueno, pues vamos a analizarlo por rectas. Vamos a escoger la forma de analizar límites por trayectorias y vamos a hacerlo en concreto por una recta. O sea, por una recta de la forma, pues como es el punto 0, 0, pues de la forma y igual a mx, ¿vale? La n no tiene sentido ponerla, pues porque si vamos a acabar en el punto 0, 0, la n aquí, que es el punto de corte con el eje y, pues es 0. Entonces no hace falta ponerla. Vale, entonces vamos a calcular el límite cuando x y mx tienden al punto, pues x es 0, pues entonces si x es 0, m por x, pues es 0 también, ¿vale? De esta función. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues donde había una y, pues sustituirlo por mx. O sea, esto es así de sencillo. Entonces, a ver, x, mx al punto 0, 0. Aquí entonces vamos a tener 2x cuadrado mx más x por mx. Y aquí x al cuadrado más y al cuadrado, pero y al cuadrado es m
pues ahí es mx pues elevado al cuadrado. Vale. Bueno, me vengo por aquí abajo. Voy a copiar esto porque sin escribirlo todo el rato es un tostón. Vale. Entonces, aquí vamos a tener 2mx al cubo. 2mx al cubo y aquí mx al cuadrado. Vale, más mx al cuadrado. Y aquí dividido entre x al cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado. Vale. Pues si os dais cuenta, podemos dividir a toda la ecuación por x al cuadrado. Entonces nos va a quedar esto siguiente. O sea, bueno, de hecho, podemos dividir sí, por x al cuadrado y, bueno, y sacar factor común aquí. Entonces, bueno, voy a hacerlo, si dividimos por x al cuadrado, pues esta m aquí va a quedar un 1. Aquí esta x al cuadrado se va a ir, esta x al cuadrado se va a ir y aquí pues va a quedar solo una x, ¿vale? Entonces, en el arriba podemos sacar factor común a una m y vamos a tener m por 2x más 1 y en el denominador 1 más m al cuadrado. Vale. Entonces ahora, pues lo que haremos será tender el punto al valor que quiere tomar. Pues si solo nos ha quedado aquí ya una x, pues la x tendremos que llevarla al 0. Por lo tanto, esto lo que nos va a dar es, aquí este término se irá, nos queda m por 1, y en el denominador, pues ya no había x, nos queda 1 más m cuadrado. Entonces, ¿qué nos está diciendo este resultado? Pues que el límite, haciéndolo por rectas del tipo mx, depende de la m. O sea, aquí nos ha quedado un límite en el que según la pendiente de la recta que hubiéramos cogido, pues nos hubiera quedado un valor distinto. Pues si hubiéramos cogido una recta, o sea, si hubiéramos cogido y igual a x, pues la m, o sea, que hubiera sido la m un 1, o sea, m igual a 1, pues esto nos habría quedado un límite. El límite hubiera valido, pues, 1 entre 1 más 1, o sea, un medio. Si hubiéramos cogido la pendiente 2x, o sea, la recta 2x, o sea, pendiente 2, m igual a 2, pues esto nos está diciendo que el límite pues hubiera sido 2 entre 2 al cuadrado más 1, 5, pues 2 quintos. L hubiera sido 2 quintos. O sea que el valor del límite depende o hubiera dependido de la recta por la cual nos hubiéramos acercado al punto. Entonces eso lo que nos está diciendo es que el límite, o sea, nos está diciendo, pero claramente, que el límite no existe, porque el valor que toma el límite depende de la recta por la cual nos hemos acercado al punto. O sea que cuando estemos resolviendo un límite por este método, por trayectorias, si al hacer tender ya el punto al valor que tiene que tomar nos queda dependencia de la pendiente, pues significa que el límite no va a existir, ¿vale? Para que el límite existiera, pues en este caso por iteración nos había salido que era 0, y de hecho ya esta interrogación la podemos quitar porque hemos visto que esto no es así. Pues si aquí al hacer todos los cálculos nos hubiera dado un 0, pues entonces estaríamos en las mismas en las que si existe el límite es 0, pero aún así no podríamos garantizarlo. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que probar por otro tipo de trayectoria. Y si con esa trayectoria también es igual a 0, habría que probar las infinitas posibles trayectorias, ¿vale? Entonces, como os decía, estos métodos sirven para demostrar la no existencia del límite. Ya veremos en el capítulo siguiente que para demostrar la existencia está el método de las coordenadas polares, así que no está todo perdido, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer un par de ejemplos más, uno por rectas y otro por parábolas para que lo veáis.
Vale, entonces el ejemplo que me va a venir como anillo al dedo, para demostrar lo que os he dicho, que aunque por una trayectoria nos salga que no depende de la pendiente y pudiera parecer que el límite es el valor que nos dé, si lo hacemos por otro tipo de trayectoria, pues puede que encontremos que no, ¿vale? Entonces para ello, pues la primera función que he utilizado me va a venir estupendo, que era esta de aquí, era 2x al cuadrado más x por y, y esto dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Entonces, vamos a calcular el límite de esta función cuando tendamos al punto 0, 0, ¿vale? Más que nada porque da una indeterminación. Y vamos a hacerlo de dos formas. O sea, vamos a hacerlo primero por una recta. O sea, bueno, vamos a hacerlo primero por una parábola, cogiendo x igual a m y al cuadrado. Y luego vamos a hacerlo por una recta igual a m por x. Vale, pues vamos primero con las parábolas. Pues tendremos el límite cuando pues la x hemos dicho que es m y al cuadrado, la y queda igual, tiendan al punto 0, 0. O sea, aquí pues como la y es 0, pues m por 0 al cuadrado sigue siendo 0, por lo tanto pondremos aquí un 0. Si diera otro número, pues habría que poner el otro número, ¿vale? Entonces, copio la función. Muy bien. Pues esto es lo mismo de antes, es donde veamos una x, sustituirlo por mi al cuadrado. Así que esto me voy a hacer un copia-pega para no estarlo escribiendo todo el rato. Pues aquí tenemos 2 por x al cuadrado. O sea, 2 por mi al cuadrado, más una x. O sea, mi al cuadrado y aquí una y. Y en el denominador tenemos una x al cuadrado, o sea, mi al cuadrado, más una y al cuadrado. Vale. Pues aquí nos va a quedar 2m al cuadrado y cuarta. Aquí nos va a quedar m y al cubo. Y en el denominador nos va a quedar m al cuadrado y cuarta, ¿vale? Más y al cuadrado. Muy bien. Aquí podemos dividir al numerador y al denominador entre i al cuadrado. Por lo tanto, esta i al cuadrado se va a quedar como un 1. Esta de aquí pues se va a quedar con un cuadrado. Esta de aquí también se va a quedar con un cuadrado. Y esta de aquí se va a quedar con exponente 1. ¿De acuerdo? Entonces, en el siguiente paso vamos a poder, yo creo, sacar factor común a m y a i. Vale. Sacamos factor común a m y a i, entonces voy a poner el 1, que es esto de aquí primero. Y aquí nos va a quedar 2mi. 2mi. Vale. Y aquí no podemos hacer nada. Aquí nos queda 1 más m cuadrado y cuadrado. Vale. Pues ahora hacemos tender la i a 0. Entonces, al hacer tender la i a 0, pues daos cuenta que aquí arriba, como todo va multiplicado por esta i de aquí, pues se va a cancelar todo. Y aquí en el denominador, pues se nos cancela este término y queda 1. Por lo tanto, esto nos queda 0 entre 1, que es 0, ¿vale? Entonces, por lo que os decía, podríamos estar tentados de decir, bueno, pues hemos probado un método de límites por trayectorias. Aquí hemos probado las infinitas parábolas dentro del desarrollo que acabamos de hacer.
las infinitas parábolas con las infinitas pendientes, ¿de acuerdo? O sea, que ese es el parámetro de la parábola. Y todas nos han dado 0. Pero ahora vais a ver que si lo hacemos por rectas, pues nos vamos a encontrar un resultado sorprendente. Entonces, ahora pues tendremos que hacer el límite cuando x y la y, que hemos dicho que es m por x, pues tiendan al punto 0, 0. Al 0, 0, ahora aquí habría que ver, pues la y, si la x es 0, pues la m por 0 sigue siendo 0, ¿vale? Pero podría pasar que en algún otro punto, si tendemos, imaginar que tendiéramos al principio, quisiéramos calcular el límite cuando tiende aquí, en vez de al punto 0, 0, al punto 3, 7, ¿de acuerdo? Pues al multiplicar la m por 7, pues ya no daría 0, sino que daría 7m, ¿vale? Iríamos arrastrando ese 7m todo el rato, pero daría igual pues porque luego habría que hacer tender solo la x y la x vale 3, ¿vale? Bueno, entonces ponemos aquí la función, ponemos otra vez el límite, que ya he hecho el copia-pega, y pues donde tenemos una y, pues tendremos que poner mx. Pues tendremos 2x al cuadrado más x por mx, dividido todo entre x al cuadrado más y, que es mx, y como está al cuadrado, pues aquí al cuadrado. Vale. Entonces esto nos da 2x al cuadrado más mx al cuadrado, y aquí x al cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Muy bien. Bueno, pues veis que podemos dividir a toda la ecuación por x cuadrado, así que aquí nos queda 2, aquí nos queda la m, aquí nos queda m al cuadrado y aquí nos quedaría 1. Por lo tanto, resulta que aquí ya no podemos hacer tender la x a 0, pues porque resulta que la x ha desaparecido, o sea, nos ha quedado un valor del límite de 2 más m entre 1 más m cuadrado. Así que estamos en problemas, pues porque vemos que nos ha quedado al resolver el límite dependencia en la m, por lo tanto, pues según por la pendiente de la recta que nos acerquemos al punto, nos va a dar un valor del límite distinto, ¿vale? Así que veis que este 0 que nos había dado aquí, pues en realidad no nos garantiza la existencia del límite, porque aquí vemos que el límite no existe cuando nos queremos acercar al punto 0, 0, porque queda dependencia de la m, ¿vale? Así que, pues nada, lo único que quería que vierais en este capítulo es que este tipo de método, pues como os he dicho al inicio, luego en la práctica, salvo que veáis rápido la función y sepáis cómo demostrar la no existencia del límite, pues estos no son métodos aptos para demostrar que un límite sí que existe. Para demostrar la existencia de un límite va a estar el método de las coordenadas polares, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.